Me gustaría definir la palabra hecho y la palabra social. Cuando nos referimos a un hecho, hablamos de un acontecimiento, es decir, algo sucedido. En cambio, cuando hablamos de lo social, sabemos que es algo que nos topamos día a día allá afuera, es decir, algo que nos rodea, algo que se encuentra en nuestro entorno como sociedad. Dicho esto, podemos dar por entendido que un hecho social es algo que nos afecta a todos nosotros, es decir, es algo que ocurre, es algún acontecimiento que causa de cierta manera un impacto en nosotros, ya sea positivo, negativo o simplemente es algo que vivamos con el día a día. Cuando nos referimos al significado de la palabra hecho social, nos podemos basar en los estudios realizados por el sociólogo francés Émile Durkheim, el cual define el hecho social como algo que no necesariamente está contenido en la biología humana, es decir, algo ajeno a nosotros, algo que no necesariamente emane de nosotros, es decir, algo que se nos imponga. Puede ser la sociedad, puede ser un grupo, puede ser inclusive hasta una costumbre adaptada como norma, pero a lo que vamos es que un hecho social es algo que se nos ha impuesto o inculcado. Para que quede más claro, a lo que voy es que no necesariamente un hecho social es algo que tenga que ver con nuestra voluntad. Está en nosotros el cumplirlo o no, pero no nace de nosotros, es algo que se nos ha impuesto. Un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser un hecho social puede ser desde pagar impuestos, respetar algún contrato conyugal, la repartición de bienes o simplemente la transmisión de alimentos, algo que no necesariamente emana de nuestra naturaleza o surge a partir de nuestra biología. Dicho esto, podemos avanzar y podemos llegar a la parte en donde los hechos sociales se clasifican de acuerdo a la manera en que se adquirieron, inculcaron o se obtuvieron. En esta clasificación abarcamos tres tipos: las morfológicas, las instituciones y las corrientes de opinión. En primera instancia, cuando nos referimos a algo morfológico, estamos hablando de que ha sido emanado de la sociedad. Es algo que ha surgido a partir de la sociedad y de cierta manera tiene un carácter coercitivo. Cuando nos referimos a las instituciones, hablamos de algo que se ha construido o se ha basado en la sociedad. Y a lo que vamos es que en su mayoría llega a ser cotidiano, algo que vemos y algo que experimentamos día con día. Por último, al hablar de las corrientes de opinión, son las que emanan a partir de cierta corriente o cierto movimiento o manifestación de pensamiento. Es decir, no necesariamente estas son obligatorias, surgen a partir de una idealización o un conjunto de ideas. Y estas últimas mencionadas van avanzando y progresando conforme la sociedad se va actualizando. Para que quede muchísimo más claro y por completo entendamos esta parte, podría darles algunos de los ejemplos de los hechos sociales, pero me voy a basar más en sus respectivos grados, es decir, de menor a mayor. Un hecho social que no tiene tanta importancia y de cierta manera no se puede decir obligatorio, pero para la mayoría de las personas que viven en esa sociedad o en ese grupo se manifiestan de esa manera, por lo tanto piensan que es de cierto o recibe cierto carácter coercitivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, persignarse en misa, aplaudir por respeto. Este tipo de actos no necesariamente conllevan a una sanción si se ignoran o no se realizan, pero para cierto grupo de personas o denominadas una pequeña sociedad, ya sea minoría o mayoría, es acto de respeto y se debe realizar considerándolo como un hecho social. Ahora bien, en el siguiente escalón, por así llamarlo, cuando nos referimos a los grados de los hechos sociales, podemos hablar y adentrarnos en este tema, por ejemplo, de las elecciones, en el cual es algo que ocurre en su mayoría obligatorio, ya que se dicta que al tener los 18 años y portar una credencial de elector, tú debes de tenerla. Aquí nos estaríamos metiendo más en un tema de una ley imperfecta, ya que de cierta manera es obligatorio, pero sabemos bien que no hay ninguna sanción, pena o castigo si no se lleva a cabo su cumplimiento. Es el claro ejemplo de las elecciones. Al tener 18 años nosotros tenemos que votar y cumplir con esa labor. Se le denomina una obligación. Pero sabemos bien que no nos va a pasar nada ni se nos va a castigar o sancionar si no se realiza este acto. Ahora bien, por así decirlo, en el último escalón, en este grado de hechos sociales, nos podemos adentrar más hacia el tema del terrorismo,
los golpes de Estado, las manifestaciones o simplemente las protestas. Si se pueden dar cuenta, todo lo que he mencionado con anterioridad son ejemplos de algo en materia social, algo que nos rodea, algo que vivimos al día a día, desde lo más básico como lo es persinarse o aplaudir por respeto, como algo ya muy severo, como lo es los ataques terroristas, las protestas, las manifestaciones, las guerras o inclusive el golpe de Estado. ¿A qué voy con esto? Todos estos son ejemplos de carácter social denominados hechos sociales, acontecimientos que necesariamente impactan de cualquier manera posible a nosotros, a la sociedad en general, aunque sea un impacto positivo o negativo como ya lo he mencionado anteriormente. Ahora, sabiendo bien los grados, podemos saber cuáles y podemos definir cuáles sí son obligatorios y cuáles carecen de sanción y no necesariamente son de carácter obligatorio. Nos adentramos más a nuestro tema, la identificación de problemas jurídicos en el hecho social. Ya definimos lo que es un hecho social, dimos ejemplos, su clasificación y los grados. Desde lo más básico hasta lo más importante y que de verdad puede impactar. Ahora bien, ¿qué conocemos como un problema jurídico? Sabemos perfectamente que un problema es un choque de voluntades o una contradicción entre particulares. Ahora bien, ¿qué lo distingue a un problema jurídico? A lo que vamos es que si ya dijimos que un problema es una contradicción entre particulares, un choque de voluntades o simplemente un vil conflicto, cuando nos referimos a jurídico es cuando la ley está incluida. Ahora bien, cuando hablamos de un problema jurídico, sabemos que tiene que ver algo con la ley. En su mayoría decimos que es una controversia que contiene sanción o un castigo, si estamos hablando, por ejemplo, en materia penal. Hoy en día, en México, podemos identificar claramente problemas jurídicos que surgen a partir de un hecho social. Un claro ejemplo en el que podemos identificar problemas jurídicos en un hecho social en México. La noche del 26 de septiembre del 2014, estudiantes fueron agredidos y desaparecidos por parte de la Policía Judicial de Iguala en Ayotzinapa. Podemos identificar perfectamente todas las características de este caso. Número 1. Los estudiantes y la policía. Un hecho que causa un impacto social. Algo que ha sido televisado, que ha aparecido en las noticias de todo el mundo. Nos preocupa, ya que hoy en día, 2020, no se ha encontrado una solución. Ahora bien, ¿en dónde se encuentran los problemas jurídicos? Cuando se ve involucrada la policía, la desaparición y la agresión de estas personas, en el supuesto encontraron los restos de estas personas, pero solamente, por así decirlo, se ha dado carpetazo a este caso y no se ha dado ninguna solución viable. Tenemos un claro ejemplo en el que algo, un acontecimiento que impacta a nuestra sociedad puede desencadenar problemas jurídicos.